Les damos la bienvenida a Somos lo que somos, una propuesta llevada a cabo desde la Unidad Curricular Pensamiento Argentino y Latinoamericano del Instituto Superior número 5 de la ciudad de Carcarañá, provincia de Santa Fe, República Argentina. Como ya nos referimos en el anterior episodio, en esta séptima entrega nos toca hablar de una distribución geográfica que se da en el continente americano y que se centra históricamente en la filosofía humanista y escolástica en el Nuevo Mundo. El empeño de la corona española se orientó a extender en toda la América hispana el escolasticismo, pero los avances intelectuales no se produjeron por igual en toda la colonia, debido a la enorme diversidad de factores que favorecían el acceso a determinados puntos geográficos y lo dificultaban en otros casos. No es extraño que fueran Lima y México las ciudades que concentraran mayores medios culturales y donde el pensamiento filosófico tuvo más fuerza y desarrollo. Si les interesa este contenido, estaremos muy agradecidos en que nos aporten un me gusta, se suscriban y nos dejen su comentario sobre lo que opinan del mismo. Ahora sí, continuamos con la propuesta. El pensamiento filosófico en México. El centro del escolasticismo mexicano lo constituyó la Universidad de México, una de las primeras universidades fundadas en tierra americana, en el 1555. Pero no fue el único centro universitario, ya que posteriormente se fundaron el Colegio de Luis de los Predicadores de Puebla, el Real Colegio Seminario de México y las escuelas jesuitas esparcidas alrededor del país, incluyendo el Colegio Máximo de Pedro y Pablo, fundado por Pedro Sánchez en el año 1574. Además, no solo se dan en esta época intelectuales dedicados a la tarea académica en los centros intelectuales recién señalados, sino que se dan también varias figuras que representan un humanismo renacentista y la defensa de los derechos de los indios. A continuación, vamos a ir haciendo referencia aquí tanto a estos representantes del humanismo como a los intelectuales situados en el ámbito de la escolástica hispanoamericana. Comenzaremos presentando a estos humanistas, para después centrarnos en los escolásticos. Los humanistas del ámbito mexicano. Entre los humanistas hay que señalar a Fray Juan de Zumárraga, Vasco de Quiroga, Francisco Cervantes de Salazar, Bartolomé de las Casas y Bernardino de Sahagún. Vamos a señalar solo los aspectos más significativos de cada uno de ellos. Fray Juan de Zumárraga nació en Durango, España, en el 1468 y murió en el mismo lugar en el 1548. Franciscano, llegó a ser arzobispo de México y por su empeño en la defensa de los indígenas mereció el título de defensor de los indios. En 1544 publicó en México su obra Doctrina Breve, de inspiración erasmista y orientada a la formación de los sacerdotes. Otra de sus obras, Doctrina Cristiana, se inspiraba, según Francisco Larroyo, de la Suma de Constantino Ponce y del Diálogo de Juan de Valdés. Y no tenía como objetivo la formación de religiosos. Como puede verse, sus doctrinas eran muy avanzadas para su tiempo, dado el tipo de autores en los que se apoyaba. A pesar de ello, nunca fueron condenadas sus enseñanzas. Como señala Marcel Bataillon, solo le faltó a las doctrinas de Zumárraga, para ser prohibidas, tropezar con un fray Melchor Cano, que oliese en ellas el veneno erasmista. Don Vasco de Quiroga, nacido en Madrigal de las Altas Torres, España, en el 1470 y fallecido en Uruapan en 1565, llegó a México en 1531, dedicándose allí, como licenciado en Derecho, al trabajo judicial en apoyo de los más débiles. A pesar de ser laico, su trabajo tan humanitario le valió ser propuesto como obispo de Michoacán, así que Fray Juan de Zumárraga le ordenó de sacerdote y luego de obispo en 1538. En su obra, Información de Derecho, presentada al Consejo de Indias,
Se pronunciaba a favor de la naturaleza cristiana de los indios y de la bondad y limpieza de su alma. Fustigó la esclavitud y denunció el trato inhumano que daban a los indios los esclavistas españoles, presentando argumentos contra los que realizaban tales prácticas. Incluso se opuso a Bartolomé de las Casas en la Junta de Valladolid y votó a favor de que los repartimentos o encomiendas se den a los conquistadores a perpetuidad. No porque solapara esa injusticia, sino porque le parecía que era separar a indios y españoles, como en efecto quería de las Casas, y con ello se impediría el mestizaje racial y cultural. En resumen, Vasco de Quiroga, afirma Francisco Larroyo, fue sobre todo un humanista práctico. Su fuerte realismo dio lugar en el espacio y en el tiempo a las quimeras renacentistas. De la lectura de Una isla llamada Utopía, del inglés Tomás Moro, Quiroga llega a crear dos instituciones de tipo socialistas, únicas en su época: los hospitales. Uno en Santa Fe en 1532 a la orilla de la Ciudad de México y otro en Michoacán. Francisco Cervantes de Salazar, nacido en 1505 y fallecido en 1575. Había estudiado cánones en la Universidad de Salamanca y recibió la influencia de Luis Vives, con quien posiblemente trató en su viaje a Flandes. Su labor fundamental consistió en editar importantes libros humanistas de aquella obra, como El diálogo de la dignidad del hombre y El apólogo de la sociedad y el trabajo, de Luis Mejía, ambos en Alcalá de Henares. De Luis Vive editó Introducción y Camino de la Sabiduría en Sevilla. Ya en México siguió con su labor editora, puesto que editó allí los diálogos de Vives y otras obras. Todo ello hace Cervantes de Salazar un propulsor del humanismo en lengua castellana, que confirma satisfacción en su crónica de la Nueva España. El más conocido de los teóricos y luchadores por los derechos humanos de los indígenas fue Bartolomé de las Casas, nacido en Sevilla en 1474 y muerto en Madrid en 1566. Se trata de uno de los personajes más famosos y notables de la historia del siglo XVI, por su protagonismo en la defensa de los indígenas y el empeño con que entregó su vida en aras de los ideales cristianos y humanistas. Llegó a América en 1502 y entró en la orden de los dominicos. Ejerció durante un tiempo su ministerio pastoral en Cuba, y allí es donde tomó conciencia del sistema de los repartimientos de indios entre los españoles, como si formaran parte de la propiedad de la tierra. Eso le hizo regresar a España, con el objeto de luchar contra estas injusticias. En su segundo regreso a España es cuando tuvo lugar la famosa disputa pública, en Valladolid, con Ginés de Sepúlveda, así como con otros teólogos como Bartolomé Frías Albornoz, Fernández de Oviedo y otros. Las Casas defendió siempre que el no ser seguidor de la verdadera religión, el cristianismo, no implicaba para los pueblos la pérdida de sus derechos humanos y políticos. Como resultado de sus investigaciones sobre la situación de los indígenas, escribió su famosa Relación breve de la destrucción de las Indias, que entregó en 1539 al rey de España. Y en su defensa ante el Consejo de Indias entregó un escrito: 30 posiciones muy jurídicas sobre los derechos que la Iglesia y los príncipes cristianos tienen o pueden tener sobre los infieles, sean de la nación que fueran. La conclusión que Las Casas sacaba de sus reflexiones y del modo como los conquistadores se habían comportado con los aborígenes era esta: afirmo que todo cuanto los españoles han hecho a los indios no tiene valor jurídico, por haberse hecho contra toda justicia natural. En 1553 publicó un importante tratado comprobatorio del imperio soberano y del principado universal que los reyes de Castilla y de León poseen sobre las Indias, así como una historia de las Indias. Su empeño en defender siempre a los indios ha permitido considerarlo un baluarte de los derechos de los indios, pero sus ideas extremas en algunos casos, así como su temperamento tan fuerte e irascible, le valieron también la oposición y los calificativos más negativos por parte de muchos historiadores. Isacio Pérez Fernández, después de presentar un abanico de alabanzas y de improperios sobre las casas, concluye:
Con lo dicho, sin embargo, ni el lector ni nadie se puede hacer una idea de quién fue el padre de las casas. Tan solo saca de ello limpio que ha sido un personaje muy discutido, un signo de contradicción, un personaje de un interés enorme, ante el cual nadie que haya topado con él, ni antes ni ahora, ha permanecido indiferente, o con él o contra él. Aunque Bernardino de Sahagún no se dedicó propiamente a la reflexión filosófica, sus aportaciones en el terreno de la investigación sobre las culturas indígenas le hacen un acreedor a situarlo entre los pensadores de importancia en esta época de la historia del pensamiento de Hispanoamérica. No se sabe con certeza la fecha de su nacimiento, entre 1499 y 1500, pero sí el lugar, la villa de Sahagún, León, España. Dentro de una familia de condición acomodada, de muy joven estudió en la Universidad de Salamanca e ingresó después en la Orden de los Franciscanos, enviándole la orden todavía joven de misionero a las Indias. Era el año 1529. Al comenzar su trabajo como misionero y al contemplar lo que ocurre con las conversiones, se encuentra con la decepción. La conversión de los nativos no era ni profunda ni sincera. Pronto comprendió que a los misioneros se les engañaba fácilmente y bajo otra creencia adoraban a un Dios antiguo, al cual fácilmente aceptaban, porque en muchos casos no se les obligaban a nuevas creencias, sino a lo sumo a cambiar el nombre del Dios. Ve necesario no solo enseñar nuestra fe y nuestra lengua, sino aprender su lengua y comprender sus ritos y creencias. Inicia el aprendizaje del náhuatl desde recién llegado a la Nueva España, siendo al final de sus días uno de los mejores conocedores. Es cierto que todo el trabajo investigador que realizó estaba orientado al objetivo de la evangelización, pero su trabajo estaba guiado también por el convencimiento de que su labor evangelizadora, para tener éxito, tenía que apoyarse en un buen conocimiento de la mentalidad del nativo y de todos los elementos de su cultura. De ahí que ambas facetas, el estudio de lenguas y costumbres, como el empeño evangelizador, en vez de estorbarse, se complementaban. Toda esta enorme labor realizada en el campo de las lenguas nativas, como en la recopilación de datos sobre sus costumbres y formas de vida, le convierten a Bernardino de Sahagún en uno de los precursores más importantes de la moderna antropología sociocultural. Durante mucho tiempo se le tuvo olvidado, pero los estudiosos actuales comienzan a hacerle justicia y a situarlo en el lugar que merece su obra. Los filósofos escolásticos. Ya ha quedado dicho repetidas veces que la primera filosofía en Hispanoamérica fue la escolástica. Entre los más importantes filósofos que florecen en esta época, en tierras de México y su entorno, tenemos que citar a Fray Alonso de Veracruz, Tomás de Mercado, Antonio Arias, Antonio Rubio, Diego Marín de Alcázar y Juan Ramírez. A Fray Alonso de Veracruz se le suele considerar como el padre de la filosofía mexicana, o incluso como primer filósofo de América. También Mauricio Beuchot considera que Alonso de Veracruz es el verdadero padre y pionero de la filosofía escolástica en México, ya que fundó cátedras, colegios, bibliotecas e impulsó la erección de la universidad. Nació en 1507 en Toledo, España, y murió en la Nueva España en 1584. Se había formado en la Universidad de Alcalá y en la de Salamanca, donde recibió el grado de maestro en teología. En Salamanca comenzó ejerciendo de catedrático de artes y de filosofía, pero pronto marchó a América, a Nueva España, de la mano de los agustinos, en cuya orden se integró estando ya en América y tomó los hábitos en Veracruz, razón por la cual adoptó también el nombre de dicha ciudad. Su labor fundamental fue siempre académica, en colegios fundados por él o en la Universidad de México, a partir de 1533, donde impartió clases de teología escolástica y de Sagrada Escritura, pero también combinaba la enseñanza de la teología con la filosofía y el derecho. Sus obras filosóficas fueron las primeras editadas en el Nuevo Mundo, dos obras de lógica, la Recognitio Sumularum y la Dialéctica Resolutio, ambas aparecidas en México en 1554, y una obra de cosmología o filosofía natural, la Physica Speculatio, de 1557. Además de ser publicadas en México, tuvieron varias ediciones en Salamanca, España.
Dejó además un trabajo antropológico, pero sobre todo muchas obras de contenido teológico, jurídico y social. Los dos primeros libros señalados tratan de lógica y de cuestiones epistemológicas, en la línea de Aristóteles, Porfirio. Su libro de física viene a ser una especie de compendio que reúne información de diversas ciencias, incluso de psicología. En los tres libros, según Jorge Gracia, sus opiniones tienden a ser eclécticas, como se evidencia, por ejemplo, en sus análisis de la doctrina de los universales, en el que trata de proponer un término medio entre los extremos nominalista y realista. Además de esas obras, escribió otra sobre temas morales y legales, sobre el matrimonio, Speculum Conjugium, en 1572, y otras, como De Dominio Infidelium, en Justo Bello, referidas a temas legales, en relación a la legitimidad de la ocupación española y a los derechos de los indios. En estos temas, su pensamiento estuvo muy influenciado por las ideas de Francisco de Vitoria. Alonso de Veracruz se pregunta en este libro sobre las razones que justifican la guerra contra los indios y las razones que la hacen injusta. No se contenta con declarar sin más la guerra como injusta, como hizo Bartolomé de las Casas, sino que sopesa las razones que él ve en pro y en contra. Analiza por un lado 8 títulos o razones que él considera no válidos para justificar la ocupación militar y, por otro lado, otros 8 títulos o razones que la justifican. Veracruz se opone a la crueldad y rapiña con que los conquistadores realizaron la ocupación, en la medida en que violan los derechos humanos de los indígenas. Pero, por otro lado, le interesa salvaguardar los derechos de la predicación evangélica y otros derechos humanos, como el derecho a excluir tiranías y antropofagias, o el derecho a tener alianzas y regímenes cristianos, o el derecho de comunicación y de comercio, entre otros. Alonso de Veracruz, tras una prolongada estancia en México, volvió a España en 1561, donde desempeñó importantes cargos dentro de la Orden Agustina. Al proponérsele el cargo de comisario general de la Nueva España, Veracruz no quiso aceptar tan importante compromiso. Regresó de nuevo a México en 1573, acompañado de compañeros de institución y provisto de numerosos libros. En resumen, como indica Francisco Romero, en Fray Alonso de Veracruz se personifica el tipo histórico de filósofo del Nuevo Mundo en el siglo XVI, atraído por la aventura incierta y peligrosa de América, informado y convencido de la crítica humanista de que era objeto la escolástica de su tiempo, se propone como apostólico empeño educar en un mundo nuevo con nuevos usos académicos. Un segundo filósofo es el dominico Tomás de Mercado, nacido en Sevilla en 1530 y fallecido en el mismo lugar en el 1575. Llegó muy joven a Nueva España, donde fue ordenado de sacerdote. Escribió varias obras en latín. En 1571 apareció su Commentari lucidissimi in textu Petri Hispani reverendi patri Tomae de Mercado, comentario lucidísimo a los textos de Pedro Hispano, distribuido en 5 libros. El término, la argumentación, las proposiciones, otras clases de proposiciones y el silogismo. Lo hace desde un punto de vista pedagógico, ya que intenta ponerse a la altura de los alumnos principiantes, aunque sin decir nada falso. Para Mercado, la dialéctica es el arte de las artes y la ciencia de las ciencias, porque se ocupa de exponer la naturaleza de la definición, de la división, de la argumentación. En una segunda obra, también publicada en 1571, lleva por título Reverendi Patri Tomae de Mercado, Ordinis Praedicatorum Artium et Sacrae Theologiae Professoris in Logica Magnam Aristotelis Commentari, cum nova translatione textus ab eodem autore edita. Comentario con nueva traducción de la lógica mayor de Aristóteles. Se propone, siguiendo el objetivo didáctico de la primera, criticar los vicios más comunes de los libros de filosofía de su época, que a su juicio son dos: la mala traducción y la mezcla, junto al tema principal, de otros asuntos secundarios. Este segundo libro está basado en la traducción de las categorías y la analítica posterior de Aristóteles. También usa la isagoge de Porfirio, como era acostumbrado en obras de lógica, discutiendo los predicables, las categorías y la teoría de la demostración. Sus fuentes principales son Aristóteles, Porfirio y Tomás de Aquino. Ambos textos tienen una clara orientación pedagógica, dedicada a principiantes en el estudio de la lógica, y por ello, el autor procura dejar de lado las cuestiones metafísicas y otro tipo de profundidades,
para centrarse en los temas lógicos, expuestos con orden y claridad. Un tercer filósofo importante fue el jesuita Antonio Arias, nacido en 1564, fallecido en 1603. Contrasta su corta vida con su fecunda actividad filosófica y de escritor. Según Francisco Larroyo, fue de los primeros padres de la Compañía de Jesús que en el siglo XVI se ocuparon de la enseñanza y difusión de la filosofía. Asimismo, escribió otras obras sobre ciencias naturales, dentro siempre de la orientación escolástica, como indica Jorge Gracia. Las obras de Arias no son comentarios literarios sobre Aristóteles y Toledano, más bien, el autor resume y presenta lo que él considera más importante de su pensamiento, al tiempo que fielmente las doctrinas presentadas en sus fuentes, es decir, Toledano, Aristóteles y otros. Otro libro interesante de Arias es De Lingua Originali, en el que especulaba acerca de la naturaleza de un posible lenguaje natural. Era un lingüista, capaz de manejar los lenguajes bíblicos. De Lingua Originali termina con un scholium sobre De Caelo de Aristóteles. De modo similar a Mercado, también Arias escribió libros menos técnicos que los libros señalados, en los que seguía la metodología escolástica, sino que en estos otros, como La Perfecta Religiosa, trata de temas más religiosos y espirituales. Parece ser que este libro se lo dedicó a una hermana religiosa, residente en España, y consiste en una exposición mística de las virtudes y deberes de una religiosa, en la que transfiere la doctrina de la mujer fuerte de los proverbios. Un segundo libro de este estilo es La Apología contra los judíos de este tiempo, donde sostiene que el Mesías esperado por los judíos es el Dios encarnado que adoran los cristianos, y donde refuta a sí mismo los argumentos que los judíos enfrentan al dogma cristiano de la Trinidad, la encarnación, etc. Para Jorge Gracia, el escolástico más importante del periodo colonial es el jesuita Antonio Rubio, nacido en 1548 y falleció en 1615. Y este juicio tan positivo se debe, entre otras cosas, a que es el autor del libro escolástico más valorado en el Nuevo Mundo, La Lógica Mexicana, de 1605. Antonio Rubio había nacido en La Roda, España, y llegó a México en 1576, comenzando ya el año siguiente su labor como profesor de filosofía en la universidad. Allí es donde se graduó de doctor, en 1594. La lógica mexicana la estructuró su autor en dos partes, dedicando la primera a un comentario de la Isagoge de Porfirio y las categorías de Porfirio, y la segunda a los restantes libros de Organón de Aristóteles. Constituye un análisis altamente sutil de la lógica aristotélica. El valor del libro fue certificado por la Universidad de Alcalá, como texto para los cursos de lógica. Tanto en esta como en sus otras obras, Antonio Rubio siguió el pensamiento de Aristóteles y el de Santo Tomás, siendo evidente la presencia del aquinatense en muchas de sus páginas, y en concreto en el modo en que trata el tema de los universales. Con el conjunto de varios de sus trabajos se configuró un compendio, bajo el título Curso de Artes, que, según su biógrafo, constituyó su plan de filosofía. Mente rigurosa y profunda, con enorme capacidad de síntesis y extraordinarias dotes para la exposición, la de Rubio. Bajo la influencia de Suárez, militó en las filas de la escuela tomista disidente. Su ascendencia en Iberoamérica fue innegable. Otra figura notable fue el dominico Fray Juan Ramírez, nacido en La Rioja, España, y formado en San Esteban de Salamanca. Llegado a Nueva España, recibió en México el subdiaconado en 1559 y fue lector de teología durante varios años. Recibió el grado de maestro en teología en 1585, conmovido por el injusto trato que se daba a los indios. Marchó a España para conseguir del rey Felipe II su intervención a favor de suprimir tales situaciones. En esa tarea se empleó en España durante 4 años, regresando después a América como obispo de Guatemala en el 1600, cargo que desempeñó hasta su muerte en 1609. Entre sus obras hay que destacar un comentario a una parte de la Suma Teológica de Santo Tomás, en 1575. El texto quedó inédito en el convento dominico de Oaxaca. Un segundo libro, Advertencias sobre el servicio personal al cual son forzados y compelidos los indios en Nueva España por los virreyes que en nombre de su majestad los gobierna, fue impreso en 1595, dirigido al rey, en defensa de la situación de los indios. También fue impreso en España, en 1595. Parecer sobre el servicio personal y repartimiento de los indios. Estos dos últimos memoriales, lo indica Mauricio de Uchot, fueron aprobados y firmados por varios teólogos eminentes, entre ellos Domingo Báñez,
y David Padilla, y alcanzó del rey varias cédulas en favor de los indios. Como puede verse, más que un filósofo escolástico, Fray Juan Ramírez fue un humanista, influido por las ideas utópicas de Tomás Moro y movido de la experiencia del trato inhumano que percibían los indios a trabajar ante las autoridades españolas en la defensa de sus derechos. Terminamos la lista de filósofos y humanistas con el jesuita Diego Marín de Alcázar, situado en el siglo XVII. Nació en Caravaca, España, en 1640. Su labor intelectual y apostólica la realizó en Nueva España. De sus obras hay que destacar en primer lugar Triennalis Philosophiae Cursus. Los tres cursos a los que hace mención el título están dedicados a la lógica. El primero, terminado en 1667. El segundo se titula Disputationes in octo sicorum libros Aristotelis Stagiritae, en 1668, dedicado sobre todo a temas de física, con una sección sobre cosmogonía y otra sobre proyectiles. Y la tercera se titula Disputationes in universam philosophia escolástica, quam metaphysicam scientam universalissimam vocant, escrito en 1669, dedicado a la metafísica. Fray Juan de Ramírez, al igual que ocurría con la mayoría de los jesuitas de su tiempo, estaba fuertemente influenciado por el también jesuita Francisco Suárez. Esta influencia es particularmente obvia en su tratado de metafísica, cuya organización y doctrina imita la de Suárez en Disputationes Metaphysicae. Junto a estos filósofos más renombrados, pueden también señalarse dentro del pensamiento filosófico mexicano de esta época a Juan Contreras, muerto en 1613, y Juan de Rueda, muerto en 1697. Ambos agustinos. A Buenaventura Salinas, franciscano, muerto en 1653, a Francisco Naranjo, dominico, muerto en 1655, y el jesuita Alonso Guerrero, nacido en 1576 y fallecido en 1639. También son dignos de recordarse Carlos Sigüenza y Góngora, nacido en 1645, fallecido en el 1700, y Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en 1651, fallecida en 1695, quienes, formados ambos en el escolasticismo, escribieron también varias obras impregnadas por tintes humanistas y modernos. Sor Juana Inés de la Cruz comenzó escribiendo obras de tipo escolástico, entre las cuales cabe citar una introducción a la lógica, que desgraciadamente se perdió, pero después siguió en sus escritos, sobre todo en sus poemas y cartas, los rumbos humanistas. El pensamiento filosófico en el entorno del Perú. Al igual que en el entorno mexicano, el centro de influencia intelectual en Perú fue la Universidad de San Marcos de Lima, fundada, como vimos, en 1551. Pero en el siglo XVII se fundaron una serie de centros superiores que compartieron con San Marcos el trabajo de expandir en Perú la filosofía escolástica y la influencia del humanismo. Estos centros fueron las escuelas de San Felipe, San Ildefonso, San Martín, Santo Toribio, San Pedro, Guadalupe y San Pablo, siendo esta última la que más prestigio adquirió. En la zona de Alto Perú, actualmente Bolivia, se fundó la Universidad de Chuquisaca, que descolló a su alrededor una importante influencia. La importancia de los filósofos del entorno peruano fue menor que la que hemos visto en México, como señala Jorge Gracia. Las primeras obras escolásticas importantes aparecieron en el Perú en el siglo XVII, al igual que en México. También, en el entorno peruano, se dieron autores de orientación humanista y otros más situados en el entorno de la filosofía escolástica. Entre los primeros, hay que destacar a Nicolás de Olea, nacido en 1635, fallecido en 1705, autor influido tanto por el escolastismo como por el humanismo. Fue autor de una Summa Tripartita Scholasticae Philosophiae en 1694, con una clara influencia de Aristóteles y de Santo Tomás, así como de los autores de la antigüedad clásica, al gusto de la corriente humanista. Junto a esta obra, más filosófica, escribió otra obra de orientación teológica, sobre los sacramentos y la praxis cristiana. Entre los más importantes filósofos escolásticos hay que mencionar, en primer lugar, al jesuita Juan Pérez Menacho, nacido en 1565 y fallecido en 1626, autor de numerosas obras, aunque solo se han conservado dos: los Commentarii Summa Theologiae Thomae Aquinatis y la Theologia et Moralia Tractatus. El resto de sus obras, según nos indica Francisco Larroyo, se titulaban Tractatus Preceptis Ecclesiae, Privilegios de la Compañía de Jesús,
Reditivo Scholasticae, Ecclesiasticae, preeminencia de las iglesias catedrales respecto a sus sufragáneas, el Decálogo, censuras y bulas de la Santa Cruzada, ciencia errónea, consejos morales y otras más. Fue profesor de varios de los colegios de los jesuitas y de la Universidad de San Marcos de Lima. Otro filósofo importante fue el también jesuita Alfonso de Peñafiel, nacido en Lima y profesor de artes y teología en Cusco, además de haberlo sido también de prima de teología en San Pablo y en la Universidad de San Marcos. De sus obras cabe reseñar Filosofía Universalis, obra de 4 tomos, escrita en 1653, según Francisco Larroyo. 3 de esos tomos fueron impresos en Lyon, y Metafísica, en 1670. También hay que reseñar otros filósofos de importancia, aunque de menor relevancia que los anteriores, como son los jesuitas Cristóbal de Cuba y Arce, distinguido por su dialéctica y saber teológico, y Diego de Avendaño, autor de obras de contenido más teológico y filosófico técnico. Pero, además, escribió otras obras de contenido religioso y colonial, como Thesaurus Indicus, publicado en Amberes en 1668, y Martín Jauregui, nacido en 1619, autor de un tratado de filosofía que no se ha conservado, y una serie de sermones sagrados, caracterizados por un cierto barroquismo culterano según Francisco Larroyo. A finales del siglo XVII fue famoso otro intelectual tomista, Juan Espinosa Medrano, nacido en 1632 y muerto en 1688, autor de un apologético y una filosofía tomística, que tampoco se han conservado. Podríamos situar también en el entorno peruano a uno de los teólogos y filósofos escolásticos más destacados de la época de la colonia, Alfonso Briceño, nacido en 1590, fallecido en 1668. Pero lo vamos a estudiar más bien en el entorno de Venezuela, lugar donde se aposentó en su edad madura y donde produjo sus mejores frutos intelectuales. Había nacido en Santiago de Chile e ingresado en la orden franciscana, tomando el hábito en Lima. En sus trabajos intelectuales se adhiere a la corriente escolástica de su compañero de orden, Juan Duns Scott. Fue catedrático de teología en Lima en 1638, hasta que fue nombrado en 1644 obispo de Nicaragua. Posteriormente pasó a Venezuela, como obispo de Santiago de León, y luego de Trujillo y Caracas. Su categoría intelectual le permitió ser profesor en París, Roma y Salamanca. Veremos más adelante algo del contenido de su obra. La filosofía en la región de Venezuela y Colombia, Nueva Granada. Esta región no ocupaba política y estratégicamente dentro de la colonia española el valor de México y Perú, y, por lo tanto, los centros culturales y universitarios que se daban en ella eran de menor peso que en las dos regiones hegemónicas señaladas. Pero aún así, también contó Venezuela y Colombia con un buen ramillete de filósofos escolásticos, que ejercieron su magisterio en sus diferentes colegios y universidades. Quien más ha trabajado por sacar a luz y dar a conocer a todos estos filósofos escolásticos ha sido el filósofo hispano-venezolano Juan David García Vaca, quien desde los años de su estancia en Caracas, a partir de 1947, comenzó una amplia tarea de investigación y de publicaciones sobre los filósofos de la época, que desembocaron en la publicación de 2 antologías, una de Venezuela y otra de Colombia, donde recoge lo más significativo de la obra filosófica de los autores más importantes de esta época, en el entorno de las dos naciones. En cada una de las antologías, García Vaca realiza sendas introducciones por cada autor, indicando sus datos biográficos, sus obras más importantes, así como el contenido de las páginas filosóficas seleccionadas en la antología. Uno de los aspectos más valiosos de estas introducciones y comentarios de García Vaca se refiere a la reseña que realiza continuamente de los aspectos de cada autor que los distinguen como adscritos a una de las 2 escuelas escolásticas más representativas, el tomismo y el escotismo. Y por otro lado, los aspectos de mayor originalidad que advierte en cada autor. García Vaca distingue entre los autores seguidores del tomismo, la mayoría de ellos pertenecientes a la orden de los dominicos, y los seguidores del escotismo, en su mayoría franciscanos. No se dio en esta región una gran relevancia del suarismo, tercera corriente en importancia, generalmente defendida por los jesuitas, quienes solían configurar su pensamiento desde una síntesis de tomismo y suarismo. Dentro del elenco de los autores más representativos de esta región, destacan por su categoría los escotistas, entre los que hay que resaltar, como ya dijimos antes, a Alfonso Briceño. Pero empecemos por los tomistas, entre los que hay que señalar a los venezolanos
Antonio José Suárez de Urbina, nacido en Caracas en 1730, y Francisco José de Urbina. Y los colombianos Agustín Manuel de Alarcón y Castro, los jesuitas José de Urbina, Mateo de Mimbela y Juan Antonio Varillas, y el dominico Jacinto Antonio Buenaventura. Entre los escotistas se recogen Alfonso Briceño, nacido en 1590 en Santiago de Chile y muerto en Caracas en 1688. Agustín Quevedo y Villegas, sobrino del conocido literato español, vivió en el siglo XVIII. Antonio Navarrete, nacido en Caracas, franciscano, vivió entre el siglo XVIII y siglo XIX, recibió influencia del enciclopedismo y la ilustración, no publicó nada, sino que escribió manuscritos que luego mandó a quemar. Salvador José Maña, nacido en Cádiz, España, en 1676, vivió en Caracas, murió en 1751, de nuevo en España. Y el franciscano colombiano Fray Jerónimo Marcos. De entre todos destaca, como ya lo hemos repetido varias veces, Alfonso Briceño, franciscano y adscrito a la escuela escotista. García Vaca ha dedicado muchas páginas al estudio de las características más significativas de su pensamiento y tradujo lo más relevante desde el punto de vista filosófico, de sus famosas Disputaciones Metafísicas, obra monumental, redactada en 2 amplios volúmenes, donde expone las ideas más importantes de Escoto y toma partido a su favor. Es una obra que puede catalogar tanto de teológica como de filosófica. García Vaca recoge y comenta lo más importante de su filosofía y la presenta en el primer volumen de su antología sobre el pensamiento filosófico en Venezuela. Francisco Larroyo indica algunas ideas interesantes sobre la valía de Briceño, así como el conjunto de cualidades que diseñan su figura, como ejemplo y representación de lo que fue más valioso de los intelectuales de esta época. El Cono Sur, Argentina, Chile y Brasil. Estas naciones no fueron en los primeros momentos de la presencia española y portuguesa referente cultural de gran peso. Al igual que hemos visto en el caso de Venezuela y Colombia, en Argentina, como nos indica Gracia, la primera universidad, la de Córdoba, no se funda hasta 1614, más de 70 años después que la primera de México, y Buenos Aires no contó con un centro importante de estudio hasta 1772, cuando fue erigido el Colegio de Reales Estudios. Alberto Caturelli, en su Historia de la Filosofía en la Argentina, 1600-2000, dedica amplio espacio a este momento inicial de la filosofía argentina. La situación de Brasil todavía era más precaria, ya que durante la dominación portuguesa no se fundaron ninguna universidad ni centro superior de estudios. Solo con la independencia se pudo contar con las primeras universidades. Antes de ello, solo existían escuelas religiosas, como las que funcionaban en Bahía, capital de la colonia hasta 1763, en Sao Paulo y en Río de Janeiro. El caso de Chile es similar al de Argentina, aunque en este caso podemos contar con la figura de Miguel de Viñas, nacido en 1643, fallecido en 1718, autor de una obra didáctica con el título de Filosofía Escolástica, 1709, escrita con la idea de ser utilizada como libro de texto en los estudios de artes liberales. Estamos alcanzando el final del episodio y, como puede verse, el predominio del escolasticismo fue total durante los siglos XVI y XVII, y también comienzo del XVIII. Pero las cosas empezarán a cambiar a partir de la mitad del siglo XVIII, momento en que empieza a llegar a Hispanoamérica nuevos aires culturales y filosóficos, con la influencia de la Ilustración europea. Pero esto será parte de una nueva entrega. Por el momento, esperamos que les haya gustado esta perspectiva y recuerden que nos ayudan mucho con su like, suscribiéndose y compartiendo a quienes les interesa este contenido. También serán bienvenidos sus comentarios. Es todo por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.